Y continuamos con un nuevo panel que en este caso va a tratar sobre inseguridad, inmigración ilegal y la degradación social de las ciudades europeas, porque una de las consecuencias más graves, más notorias que estamos viendo de esta inmigración ilegal descontrolada es esa inseguridad, ese clima hostil que se está instalando en nuestras ciudades. Las calles por las que paseamos ahora cada vez se parecen menos a por aquellas por las que pasearon nuestros padres o nuestros abuelos. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Eso que no nos cuentan los medios de comunicación y que ocultan ese aumento de la inseguridad en las calles de Europa como consecuencia muchas veces de esta inmigración ilegal descontrolada. Para hablar de ello tenemos tres invitados que paso a presentar. Por un lado tenemos a Samuel Vázquez, es el presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Santiago Mucio, abogado franco-argentino y director del ISEP Madrid. Gracias por estar también aquí. Gracias. Y Charlie Weimers, que es el vicepresidente del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, del ECR, en Europa. Vamos a comenzar, como hemos hecho anteriormente, con una pequeña intervención de cada uno de ellos. Así que doy la palabra a Samuel Vázquez, por favor. Muchas gracias. Bueno, la inmigración ilegal y cómo impacta, cómo ha impactado ya en los países europeos y, lamentablemente, cómo estos procesos de inmigración ilegal desbordada van a impactar también en España. Nosotros venimos de un siglo XX en el que las dinámicas de producción cambian, el taylorismo, el fordismo, que se unen en el siglo XXI con nuevos sistemas de distribución, el del sistema delivery, los sistemas de última milla y también la acomodación al cliente y a la demanda a través de los procesos just in time. ¿Qué produce esto? Produce esto que muchas grandes multinacionales necesiten miles de personas, mucha masa laboral, pero a muy bajo coste. Entonces ya tenemos el interés de unas élites que son económicas. Las élites económicas necesitan de leyes, necesitan de estrategias y para eso se unen a las élites políticas. Ya tenemos la segunda parte del triunvirato. La tercera, lamentablemente, son las mafias, que son las que más se enriquecen en estos procesos, ¿no? Todos los países europeos que han vivido procesos de inmigración ilegal desbordada, descontrolada, han llevado parejos en el espacio y en el tiempo un crecimiento exponencial de la delincuencia, del crimen violento, sobre todo del crimen contra las personas. Ha sucedido así en Suecia, ha sucedido así en Francia y lo estamos empezando a vivir en España. ¿Cuál es el problema de las grandes multinacionales y demás? El problema es que han convertido un drama en un negocio. Y claro, convertir un drama en un negocio tiene dos ítems. Los negocios tienden a expandirse y a perpetuarse. Cuando una persona abre un bar, no la abre para cerrar a los 6 meses, la abre para vivir toda la vida de ese bar y, a ser posible, si crece económicamente, comprar el local de al lado para dejarle un futuro mejor a sus hijos. Si tú conviertes un drama en un negocio, el problema es que ese drama va a tender también a perpetuarse y a expandirse. Es decir, que hay muchos políticos cada vez más interesados en sostener o crear problemas para mantener presupuestos. Porque el negocio que empezó siendo en España un chiringuito rejoniano, de esto, como él decía, para pastar en verdes praderas cuando se acabara la política, como el propio político dijo, empezó siendo un chiringuito, acabó convirtiéndose en un ministerio que ya es un negocio de 400 millones y a nivel europeo son miles de millones. Es decir, es una industria. Y esto tiene un impacto. Cualquier proceso migratorio cuantitativamente relevante cambia dinámicas sociales en el país de acogida. Si ese proceso migratorio cuantitativamente relevante viene de un continente con el que no compartimos cultura, idioma, religión, costumbres, usos sociales, entonces ya no hay un cambio en las dinámicas sociales, hay un conflicto en las dinámicas sociales. Cuando ese proceso de ese continente ya no es cuantitativamente relevante, sino que es desbordado, se va un paso más allá. No hay solo un conflicto en las dinámicas sociales, es que desaparecen dinámicas sociales del país de acogida. Y eso, al fin y al cabo, es lo que es una zona no-go. Una zona no-go es una zona donde hay una autoridad nueva que permite dinámicas sociales nuevas y anula las dinámicas sociales occidentales. Al final, es algo perverso, porque en origen, antes de que esta inmigración fuera desbordada, y para acabar ya, para dejar a los compañeros, antes de que estos procesos, un inmigrante ilegal obviamente no es un delincuente, una cierta inmigración ilegal en un país como España de 44 millones, si recibiéramos a 1000 al año, tampoco tendría impacto en la delincuencia. Son los procesos de inmigración ilegal desbordada lo que nos llevan hasta aquí.
que empezaron no siendo así. Al principio fueron de utilización política por unos partidos que han destrozado Europa y cuya estrategia era pura maldad. Es decir, tráelos, vamos a hacer negocio y política con ellos, pero aléjalos de nuestros votantes. Ahí empiezan a degradarse los barrios periféricos. Tráelos, pero aléjalos de nuestros votantes. El problema es cuando el problema se desborda y ya no es un barrio, sino es un barrio detrás de otro que, como en un sitio militar, cerca a la ciudad. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando ahora mismo. Gracias, Samuel Vázquez. Continuamos con Santiago Mucio. Gracias, Rebeca. Gracias, Samuel. Y quisiera empezar esta breve ponencia agradeciendo primero a todos los que hacen posible este encuentro, en particular a Rocío Demer por la invitación y por organizar esta jornada. El año pasado había tenido la dicha de estar con ustedes en Canarias, en el último encuentro que se hizo, y había dicho al principio que me parecía que era un encuentro profético, porque estamos acá reunidos para decir la verdad. Y es lo que más le duele hoy al mundo actual, a nuestras élites globalistas, a nuestro mundo globalizado, lo que más les duele escuchar es la verdad. Comparto absolutamente cada una de las palabras que ha dicho Samuel, comparto exactamente el mismo análisis, y la verdad ya es hoy tan evidente que hasta las élites globalistas están obligadas a tener que empezar a hablar de este tema, que era un tema del cual no querían hablar. Tuvimos la semana pasada a Macron en Francia, que ha dicho que es verdad que más de la mitad de los hechos delictivos que son cometidos en la ciudad de París, y él ha hablado únicamente de la ciudad de París, pero podemos decir lo mismo de la ciudad de Marsella en Francia, podemos decir casi lo mismo de la ciudad de Lyon, creo que estamos al 40%, son cometidos por personas en situación irregular, por ilegales, que están metidos en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Y están metidos en nuestros barrios y en nuestras ciudades porque efectivamente los han hecho venir, los han llamado y han favorecido también el efecto llamada, del que voy a hablar después. Aunque ellos hagan esta constatación, que es no se puede tapar el sol con la mano, hoy la vemos de manera cotidiana en todos nuestros barrios, dicen, no vamos a hacer igual a establecer un vínculo directo entre inmigración e inseguridad. No se puede hacer eso. Y el ministro de Justicia francés la semana pasada tuvo una frase que es bastante sorprendente, que dijo, por más que existan efectivamente alguna relación entre inmigración e inseguridad, nosotros preferimos ver el problema de la inmigración de manera más amplia y no bajo la lupa delictiva únicamente. De manera más amplia, eso recuerda un poco aquella frase de Chesterton que decía que algunos hombres de tanto abrir su mente, habían abierto tanto su mente que se les había caído el cerebro. Y hoy tenemos que admitir que estamos gobernados por élites que están totalmente descerebradas. Entonces es importante que nos reunamos aquí, que nos juntamos y que sigamos alzando la voz para decirles a esas élites lo que ustedes nos están diciendo es una mentira y la realidad ya no la van a poder tapar, no la van a poder seguir tapando con las mentiras que nos dicen, porque la realidad, efectivamente, la gente que vive en un barrio que está conquistado por el islamismo radical y en nuestras ciudades, en nuestros países, tenemos esos barrios que están totalmente a la merced del islamismo radical, en el cual ya la policía, incluso policías valientes como Samuel, ya no quieren entrar, no quieren poner los pies en esos barrios porque cada vez que entran, generalmente los que se los sanciona es a ellos. Tenemos unos jueces que son totalmente laxistas, tenemos un sistema político, judicial, económico que está organizado para tapar esa realidad, pero esa realidad ya es hoy candente y es un problema que si no lo resolvemos, si no intentamos resolver, es un problema que nos va a terminar resolviendo a nosotros. Es decir, que es un problema que nos va a traer hasta la última consecuencia, que va a ser la desaparición de Europa. Porque ¿Europa qué es? Europa es un conglomerado con sus tradiciones particulares, con sus culturas locales, con sus cosas particulares, pero así todo, Europa fue y creo que sigue siendo hoy nuestra casa común. Es el lugar donde todos tenemos algo en común, compartimos algo con un español, con un sueco, con un inglés, con un italiano, compartimos una cierta mirada común. Tenemos al menos, como mínimo tenemos lo mínimo que puede congregar a una sociedad, es que compartimos la misma idea de qué es lo sagrado, ¿no? Y eso es, creo, la condición mínima en una sociedad para que pueda existir. Cuando hacemos venir
inmigrantes a mansalva, cuando los traemos, y hablamos de inmigrantes ilegales, pero después también habría que hablar de la inmigración legal, que es un verdadero tema, ¿no? Porque al menos en Francia la inmigración empieza muchas veces siendo una inmigración legal. Los migrantes se quedan cuando se les acaba el tiempo de la visa y después se transforma en inmigración ilegal, y esa inmigración no se la expulsa, porque hoy el Estado es totalmente deficiente y no tiene tampoco los medios para expulsarlos. Y no se los expulsa tampoco porque tenemos un sistema jurídico organizado por la Corte de Justicia de la Unión Europea, con sus sentencias, con la famosa sentencia del DIRI del 2012, en el que no se expulsa casi más a los inmigrantes. Pero bueno, eso lo podemos conversar después. Lo que decía, cuando en Europa, en esa casa común, traemos gente que no comparte nuestra cultura, no hay más una cultura dominante. Cuando ya en las escuelas no se aprende más en España el Cid, cuando en Francia no se aprenden más los grandes autores, cuando en los otros países igual, porque están tildados muchas veces de todos los sismos que se les pueda encontrar. Cuando abandonamos nuestra cultura, lo que tenemos enfrente no es una mezcla de culturas nuevas como nos quieren hacer creer con el multiculturalismo. Es una ausencia lisa y llana de cultura, es una falta de cultura. Y esa falta de cultura es lo que también quieren imponernos las élites globalistas actuales con la teoría de la cancelación de la cultura. O sea, vemos que atrás de todo esto hay realmente un plan que está organizado de manera económica, de manera cultural, para realmente cancelar nuestra cultura europea. Y ese es el desafío al que nos estamos librando hoy. Y ese es el combate que tenemos que dar. Tenemos que dar el combate para que la cultura europea siga siendo transmitida de generación en generación y a las generaciones que vendrán atrás nuestro. Bueno, después ya hablaremos de otros temas. Gracias, Santiago Mucio. Cerramos esta primera ronda de intervenciones con Charlie Weimers, por favor. Thank you so much, Rebecca, and thanks for having me here in Ceuta. For us, Ceuta constitutes the southern frontier of Europe, the border of borders. And that fact reminds me of a novel, The Common Interest, in which Ceuta has become part of Dar al-Islam, the land of Islam, due to the very same ignorance and naivety commonplace throughout Europe. The novel is a sobering reminder of what could happen if we don't take migration and demography seriously. Not only here in Ceuta, but the whole of Europe. Here are the facts. The current population of Africa is 1.4 billion. According to the United Nations, this continent will have 4 billion inhabitants by the end of this century. Far too many of whom will be unable to find a job and thus looking to emigrate. Their natural destination, of course, being Europe. And who can blame them, by the way? Europe is wealthy. The left are waving welcome signs. And so-called search and rescue operations, in which NGOs act as ferries across the Mediterranean, incentivize migrants to risk their lives every day. This migration pressure is only going to worsen throughout the 21st century. Unless either the European political establishment, as the Danish Social Democrats did, realize that asylum procedures can no longer take place on European territory. That the rate of return of illegal migrants, 20 to 30%, is far too low and leads to the vast majority of migrants remaining illegally here in Europe. If that eureka moment ever occurs, and I doubt it will, it would mean that solutions similar to what Denmark and indeed the United Kingdom are implementing would be a reality. Offshore asylum procedures, such as is foreseen in Rwanda, refuge would then be granted to real refugees, but not in Europe. The other possibility is that the progressives are voted out of office, as in Sweden. Experts say that if the migration reforms of the new Swedish government are implemented, Sweden will have the
strictest migration policy in the European Union. But this paradigm shift in Sweden happened in the 11th hour. Changing demography is already reshaping my country into something different than the Sweden I grew up in. Sweden is no longer Pippi Longstocking land. I was born in 1982. Back then, Sweden was still one of the most cohesive societies in the world. It was like the Shire from The Lord of the Rings, sheltered from the troubles of the world. It was normal to let your 7-year-old walk to school alone. Teenagers went to festivals without a second thought. Not anymore. The generation of today has been labeled Generation Prey because of their vulnerability. Most parents drive their kids to school. After a series of muggings of children, experts on public television have given parents the advice to dress your kid to look poor in order for them to stay safe. When I was young, clans were associated with pre-modern Scotland. Nowadays, clans in our second largest city of Gothenburg have even erected checkpoints to their areas. Meanwhile, anyone talking about no-go zones is vilified by the left. Public libraries were quiet places when I was young. Today, disturbances are regular, and some need security guards even. Those who denounce that aggressive immigrant gangs take over libraries are labeled racist. When I was 15, a shooting would have made the headlines in papers. Today, Sweden has 1 shooting a day, 200 bombings the last 4 years, being compared with Mexico's drug cartel wars was unthinkable then. Not now. I remember when a family friend had his bike stolen, but was able to find the thief and confront him. He did so in public. Big mistake. Big mistake. The thief gathered his cousins to restore his so-called honor by beating my friend up. I still remember the utter shock as I heard the story. In Sweden, as in the whole Western civilization, your so-called honor means nothing, nothing, if you have committed theft. You are the wrongdoer, and you should make up for it, period. You can definitely not come home to your family and expect support when you want to attack the victim of your crime. Quite the opposite. You get a slap in the face. That's how we regard justice, and this is the difference between our guilt culture, based on the Christian understanding of justice, right and wrong, and the honor culture of the Islamic world. I realized that changed demography, migration, means that the norms, our way of life, can no longer be taken for granted. The irony here, of course, is that those who pursued a policy that meant that Sweden in the year of 2022 would have 20% of its population born outside the country, unprecedented mass migration, those who paved the way for predictions of 20 to 30% Muslims in Sweden by the year of 2050, they have the stomach to call me a radical. That's the irony here. By the way, another novelty in this brave new world is that Sweden now has an Islamist political party running for office. They failed this time, but as they say in this book, the infidels got the clocks, but we've got the time. Now, while we should never put collective blame on people, we should be stating in no uncertain terms that immigration from Islamic countries will ultimately increase demand for Islamic policy. It does not take a rocket scientist to realize that, really. What will happen in 20, 30 years when Islamic political parties could become kingmakers after the elections? We already have parallel societies, as described by my fellow panelists here. But will these parallel societies eventually be codified through parallel justice systems?
as clueless progressives strike deals with Islamists to get in power? Will Balkanization or Lebanonization happen? I don't know. Let's work together to never live through such a dreadful day. So the pressure is mounting. What's at stake is Europe as we know it. We don't have time for the EU Commission or the progressives to wake up. We need to replace them now. After decades of progressive recklessness, the time has come for a conservative restoration. And frankly, we owe no less to our children and grandchildren. Europa nostra est. Thank you. Gracias, Charlie Weimers. Aprovechando que bueno, Weimers nos ha dado pues, esa visión de su país, ¿no? Cómo los padres han tenido que llegar al punto de hacer que sus hijos parezcan pues, de una clase más baja, ¿no? Para que no sean atracados. Bueno, nos ha contado un poco cómo era la situación en Suecia. Santiago Mucio, como ya te tenemos aquí, tú eres una persona que vive en Francia. También me gustaría preguntarte por cuál es la situación actual con esas no-go zones de las que hablabais al principio y bueno, cómo ha evolucionado esta problemática en Francia en los últimos años. Porque a nosotros no nos llegan informaciones de estas no-go zones, por ejemplo, a España, a no ser la última vez cuando ocurrió lo que ocurrió en Saint-Denis. Es normal que no les llegue información y yo creo que lo que pasa hoy en Francia es lo que puede llegar a pasar en España en 10, 15, 20 años si ustedes siguen el mismo camino. O sea, hoy es triste tener que admitirlo, pero Francia es el ejemplo del fracaso total del multiculturalismo. Y es el ejemplo, creo, tal vez con Inglaterra, pero es el ejemplo más acabado de toda Europa, porque Francia ha dado millones y millones de euros justamente para esas zonas de no-go zone, que son todos los barrios periféricos de las grandes ciudades, ha invertido fortunas para intentar mejorar todo lo que es urbanismo, para intentar mejorar las condiciones de vida de esa gente. El Estado francés ha sido muy generoso y hoy es un fracaso rotundo, es un fracaso radical, sin hacer malos juegos de palabras, es un fracaso terminal. Es decir, que la cosa va mal y probablemente vaya a ir empeorando. No creo que vaya mejorando. Tenemos todos los días, Francia vive prácticamente, creo yo, esto es una opinión mía, una guerra civil de baja intensidad. Es decir, una guerra civil en la que el enemigo ya está adentro del país, está instalado. Hay más de 750 zonas de no derecho, que en realidad era lo que decíamos la última vez, no son zonas de no derecho, son zonas del derecho del más fuerte. Y hay que darse cuenta que el más fuerte ahí no es el Estado francés. El más fuerte ahí es el caid local, el más fuerte ahí es el que maneja la droga, es el imán que maneja la mezquita, a veces la mezquita salafista local. Y son zonas en las que la policía hoy no entra. Son territorios abandonados de la República, territorios en los que se crearon comunidades. Hablabas de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis es un departamento en el que, paradójicamente, en el que está el mausoleo, enterrados todos los reyes de Francia, ¿no? en la Seine-Saint-Denis, en la Basílica de la Seine-Saint-Denis. Y es un mensaje muy fuerte. Ese departamento hoy, 75% de los menores de 18 años que viven en ese departamento son hijos de inmigrantes. El 75%. Y no estamos hablando de migrantes de segunda, de tercera, de otro tipo de generación. Son la primera generación de inmigrantes, 75%. Hoy es un departamento que tiene, se calcula, se estima de inmigración ilegal entre 150.000 y 400.000 habitantes. Migrantes ilegales radicados ahí en la Seine-Saint-Denis. No hay números, no hay cifras exactas, pero por algunos cálculos se puede llegar a determinar. Y esos migrantes ilegales se agregan a los migrantes legales que ya viven en Saint-Denis, que son 428.000. O sea, estamos ante unas cifras demográficas, ¿no? Para hablar un poco de demografía también, estamos ante unas cifras que son aterradoras, que son abrumantes, y el problema del multiculturalismo
multiculturalismo yo creo que hay que repetirlo, hay que gritarlo, por más que las élites mundialistas no lo quieran entender, y por supuesto que no lo quieren entender porque la visión de ellos del hombre es una visión del hombre, es un flujo como los servicios, como las mercaderías, y por eso no hay fronteras, porque las fronteras impiden los flujos y a ellos lo que les interesa es que haya esos flujos continuos que se paseen. Y el multiculturalismo es multiconflictualismo. O sea, cuanto más multimetemos, las consecuencias son más dramáticas. Y para terminar, y para no monopolizar la palabra, quisiera hacer una última observación. Cuando los estados, o cuando Europa, pero cuando los estados, pienso yo, renuncian a la misión de ellos, que es la de defender las fronteras, que es la de defender los bordes, ¿no? Que las fronteras es el punto de contacto con el extranjero, o sea, la frontera es lo que me une con el otro, no es lo que me separa del otro. Cuando el Estado fracasa en su rol de cuidar, de proteger las fronteras, ¿qué pasa? Pasa lo que tenemos hoy en Francia. Las fronteras no se encuentran ya en los límites geográficos, en los límites históricos del país. Las fronteras se encuentran en los límites de la casa de cada uno. Como el Estado ha fallido en su rol de conservar la cohesión social, la unidad social, la frontera después hay que fijarla con este tipo de protecciones, pero en las casas de cada uno para no ser invadidos. Volviendo a España y a esa labor que tiene la policía, ¿no?, a la hora de controlar esta inseguridad que estamos denunciando, que sí que se ha visto incrementada como consecuencia del incremento también de la inmigración ilegal. Samuel, ¿ha existido un cambio sustancial con la inmigración en la labor que lleva a cabo la policía durante los últimos años? No ha existido porque el modelo policial español, que viene de los 80, no está diseñado para proteger personas, está diseñado para proteger estructuras de poder y discursos políticos. Y así es muy difícil luchar contra la delincuencia porque lo único que se genera en el policía de a pie, que es al fin y al cabo el que va a entrar en el barrio del Príncipe, el que va a entrar en Saint-Denis o donde sea, es frustración. Actuar tiene más coste que recompensa. No, de facto no tiene ninguna recompensa, solo tiene coste. Hoy tenemos en este panel la suerte, para entender lo que va a pasar en España en los próximos años, tenemos la suerte de tener a una persona que vive en Francia y otra que vive en Suecia. Estudiar esos dos modelos desde una perspectiva criminológica es saber lo que va a pasar en España en los próximos años. Yo casi sobro en este panel. Habéis hablado de Saint-Denis, del partido de fútbol famoso. Alguna gente venía de ese partido de fútbol, ha tenido que ser un partido de fútbol. Y decía, no sabéis lo que he visto, no sabes lo que he visto en París. Y yo les decía, yo sí sé lo que has visto el futuro. Lamentablemente has tenido que ir a un partido de fútbol para darte cuenta de lo que es el futuro en España. Hay ciertos estadios de criminalidad que son imposibles de revertir sin un cambio en la política criminal drástico y en el modelo policial drástico. Nos venden que se pueden cambiar con políticas sociales. Suecia es la demostración más palpable de que no. Suecia es el país de las políticas sociales. Nos venden que se puede cambiar con educación. Francia es la demostración más palpable de que no. Francia es la educación laica de la que presumía toda Europa, la educación por excelencia, y son probablemente los dos primeros países que se perdieron criminológicamente hablando. Antes hablaba Santiago de la cancelación, de la cultura. Claro, cuando permitimos estas zonas, que al principio son pocas y pequeñas, pero luego van rodeando la ciudad, cuando permitimos, por hablar en plata, un barrio moro, en cada ciudad española, ¿qué es un barrio moro? Un barrio moro es un sitio donde solo hay tiendas halal, peluquerías donde solo van marroquíes o argelinos, terrazas donde en verano solo se sientan varones y jamás ves a una mujer, y una carnicería donde no se vende carne de cerdo. Eso no es una alianza con ninguna civilización. Eso es un bloque preparándose para combatir con otro bloque. No hay ninguna alianza ahí. Han llegado y han impuesto sus costumbres y sus usos sociales. Las grandes civilizaciones nunca jamás se han aliado. Siempre se han enfrentado y una ha ganado a la otra. Nosotros ahora mismo estamos perdiendo por incomparecencia en el campo de batalla. En Suecia, hablábamos antes entre bastidores, hace un mes el jefe de la policía de Suecia hablaba de una situación límite. Estados paralelos, organizaciones de inmigrantes ilegales ligadas al crimen que habían convertido barrios en auténticas zonas de guerra. Bien. Para los que nos estén viendo, pueden ir ahora, bueno, más tarde, cuando esto acabe, a YouTube y busquen una entrevista de la jefa de la policía de Estocolmo hace tan solo 15, 20 años en CNN México. ¿Vale?
Hace tan solo 15-20 años Suecia era un país seguro, de los más seguros de Europa. Entonces llaman a esta mujer, que era una profe de primaria. A los españoles nos sonará que pongan a delegados del gobierno, máximos responsables de la seguridad, profesores de matemáticas, profesores de física. No saben nada de criminología, porque no están para proteger ciudadanos. Son del partido, tienen el carnet del partido, están para proteger al poder. Vayan a esa entrevista y vean a la jefa de policía de Estocolmo, a la cual llaman en México, porque en México hay mucha criminalidad, y la llaman y le dicen, ¿cómo hacéis en Suecia para que haya tan poca? Claro, todavía no se habían dado los procesos de inmigración ilegal desbordada, todavía no se habían establecido las redes criminales. Entonces ella presume y dice el discurso que diría cualquier ministro español hoy, el mismo, si es que vamos al mismo sitio y vamos en el mismo tren. Parecemos tontos, hay que decirlo así, porque todo esto ya está vivido. La mujer va allí y dice, a mí no me ha temblado la mano a la hora de colocar mujeres en los puestos de responsabilidad policial, cuotas, que es lo que hoy tenemos en España, aplicamos perspectiva de género, somos un país que perseguimos la tenencia de armas entre la población civil, eso hace disminuir la delincuencia, vamos a las escuelas a hablar, a adoctrinar a los niños y por eso tenemos lo que tenemos. Este discurso de la jefa de la policía de Estocolmo fue hace 15 años. Suecia fue el primer país en Europa que se perdió criminológicamente hablando. El país en tantos por ciento con más muertes por arma de fuego. El país donde primero aparecieron las agresiones sexuales en manada, no de manera residual, sino de manera exponencial. 15 años después del discurso de una persona que no sabe nada de ciencia policial, que solo está allí para proteger discursos políticos, solo 15 años después un país entero se degrada. Que España tome nota del poco tiempo que lleva perder ciudades, rendir barrios, rendir un país entero. Quería hacerte otra cuestión, Samuel, antes de que continuemos también con el resto de los invitados, pero ya que estamos hablando de esta labor de la policía, sí que tenemos a Charlie Weimers, que nos ha hablado de la situación en Suecia, Santiago Mucio de la situación en Francia, pero la labor policial ahora mismo también es muy complicada, sobre todo porque vemos que también es uno de los cuerpos de las instituciones, ¿no?, más atacadas también por el poder, por el gobierno. Pongo un ejemplo, hace unos años falleció un mantero en Madrid por un ataque al corazón. Correcto. Y rápidamente se atacó a la policía también desde las instituciones, ¿no? ¿Está amordazada ahora mismo la policía políticamente hablando? Mucho, 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 porque el control de la policía, Rebeca, cuando hablas de la policía no existe, la policía no tiene brazos ni cerebro, no piensa. La policía es el gobierno. Cuando habla la policía y el gabinete de comunicación de la policía está hablando Marlaska, está hablando el gobierno. Los policías somos otra cosa. Por eso a los policías no nos quieren dejar hablar. Y si alguien sale y habla, caso Ferris, hace 4 días, le cercenan la cabeza en 48 horas. Ferris estuvo 30 años en la calle. No le mató ningún criminal. Se salió del discurso político, le mató el sistema en 48 horas. Y eso es lo que hay. Hay que entender que para la izquierda la violencia es una estrategia política de primera magnitud. En España lo sabemos porque tenemos el País Vasco. A través de la coacción y la violencia han convertido un territorio en algo uniforme ideológicamente. En algo del que nadie se atreve a salir o a cambiar el paso. Si en los 80 y en los 90, si tú estabas en el País Vasco, pelo vacinilla, pendiente de arito, camiseta Berchale, perfecto, puedes ir al casco viejo a beber vinitos. Ahora bien, camiseta cuadros, pantalón de pinza, vas el domingo a misa y te llamas Miguel Ángel Blanco, te pegan 2 tiros en la nuca y por la espalda. La juventud tiende como método de supervivencia, tiende a adaptarse a lo que hay. Porque ¿quién quiere enfrentar a esa realidad teniendo 18 o 19 años? ¿Qué dice Jordan Peterson de los nazis? ¿Qué tenemos que aprender de los nazis? Dice Jordan Peterson. Pues tenemos que aprender una cosa muy sencilla. El nazi eres tú. No te equivoques. Millones de alemanes callaron cuando se llevaban a su vecino. Callaron porque si levantaban la voz, el siguiente en ir detrás de la casa y recibir 2 tiros era él y su familia. En esa situación, cuando dejas que la violencia llegue a ciertos estadios, es muy difícil pedirle a la población que se confronte a eso. Cuando la violencia llega a cierto nivel, es muy difícil enfrentarse a ella. ¿Quién en la Alemania nazi, teniendo hijos, teniendo una familia en casa, va a levantarse y protestar sabiendo que 48 horas después esa familia puede estar detrás de una tapia, todos muertos? Es muy difícil. Ese poder de coacción es una estrategia política que en Estados Unidos es el Black Lives Matter, en España son los abertzales vascos y los CDR, en el resto de España son los antisistema. Son la parte más vulnerable de cada generación que esta gente utiliza como ariete. Y la utiliza para hacer política. Y muchos de estos métodos se copian de Estados Unidos. Cualquier ciudadano europeo medio se cree que en Estados Unidos
a través de lo que ha hecho el Black Lives Matter, todas estas cosas, los policías blancos salen a matar negros. Se lo creen. Se lo creen porque de un muerto, dentro de 20.000 homicidios, han escogido uno para convertirlo en leyenda, que es un muerto que era un delincuente. No escogieron la de miles de niños, a los que asesinan, niñas violadas, asesinadas. No, 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 el del delincuente, porque era el que les servía para su discurso. Y ahora el ciudadano medio americano se cree que el policía blanco sale a matar negros. En Estados Unidos, por hablar de las matemáticas para progres, de lo que suele hablar Iván Espinosa de los Monteros, en Estados Unidos la probabilidad estadística real de que un negro y desarmado, dos ítems, negro y desarmado, muera abatido por la policía es inferior a la de morir porque te caiga un relámpago. Es inferior a la de morir porque te caiga un relámpago. Y sin embargo, la mitad del país se cree que es algo habitual que pasa todos los días, porque dominan la cultura, dominan la comunicación, dominan el espectro mediático, lo dominan prácticamente todo. Pero es inferior a la de morir porque te caiga un rayo. Y sin embargo, cambian la conciencia social. Utilizan muchos millones para cambiarla. Es una presión muy grande. O la policía se pone en manos de policías operativos, no de gestores, no de burócratas, o estamos perdidos. España pues, debería tener esa soberanía, bueno, y el resto de Estados miembros también de la Unión Europea, para poder defender sus fronteras y tomar las decisiones que le lleven a ello. Pero Charlie Weimers, como vicepresidente del ECR, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos en el Parlamento Europeo, ¿de qué manera están influyendo las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo y las actitudes o responsabilidades que toman el resto de partidos a que este problema se agrave? Well, I would point at two things going on right now. Number one, that the European Commission and the progressive majority in the European Parliament, they want to legalize the illegal. They want to pave the way for low-skilled labor migration en masse, which they think then would alleviate the pressure from illegal migration and resolve the demographic imbalance in Europe, the low birth rates and so on. It's a calculus that really does not take into account the integration problems that we are discussing right here, the cultural conflicts that arise with big migration, and the very fact that these people that immigrate to low-skilled jobs will eventually be old themselves and in need for, pension and so on and so forth, and their kids being less likely to find a job than Europeans. So this is really exacerbating the problem. The second issue is the migration pact proposed by the socialist EU commissioner from my own country, Sweden, Ylva Johansson. She wants to transfer power over migration policy from Madrid, Stockholm, the other member states to Brussels. How? Well, she wants a reallocation system in which each country would have to receive a certain amount of migrants. If they refuse, they can buy their way out by sending money for the return of people without asylum reasons. That sounds like, yeah, pretty okay deal, right? But no, it's not, because in fact, each country will be then forced to pay a fine for upholding its own view on migration. I mean, that's ridiculous. That goes against the very idea of national sovereignty. So I think every conservative should be against that. Every center-right person should be against it. The Spaniards should be in charge of their migration policy and decide who comes into their country, not Brussels, as should the Swedes. But what we're seeing right now is that the center-right in the European Parliament, including the Partido Popular from Spain, they are fighting very hard
to transfer this power to Brussels, because they make the argument that this is in the interest of the Spanish people, because if Ylva Johansson's migration pact is implemented, that would alleviate migration pressure from Spain. If we send 10,000 migrants who came here to Ceuta or to the Canary Islands up north to countries such as Sweden, that would make the situation easier for Italy, Greece, Spain. Well, no, not really, because what it would do is that it would increase the pull factors. It would basically be constituting a big signal to the whole of Africa. Like I said, 4 billion Africans before the end of this century. It would signal to them, come to Europe. You can come, and we will receive you no matter what, no matter the cost. So 10,000 reallocated from Spain today will mean 20,000 coming to Spain tomorrow if this migration pact is implemented. That is also not part of the calculus of Ylva Johansson, of the Partido Popular, of the EPP group. They should really reconsider this, because if they get their policies through, then we would see a lot more of degradation of our big cities. Not only big cities, by the way. In Sweden, migration has led to segregated areas in towns as small as 30,000, 40,000 people. You know, that's what we're talking about. You can run, but you cannot hide from mass migration. That's just the way it is. And the center-right of Europe need to face up to that fact. Volvemos al tema también de la inseguridad y la inmigración. La sensación que se tiene, o por lo menos que parece que tienen los ciudadanos, es que la legislación es bastante laxa a la hora de condenar a los delincuentes extranjeros, sobre todo en el caso de los menores. Santiago Mucio, ¿por qué es así? Vaya pregunta la que me hiciste, Rebeca. Habría que preguntarle a los jueces por qué es así, pero es así porque todo el sistema está pensado con la idea esta de favorecer la migración y de favorecer el asentamiento de personas de manera legal o de manera ilegal. En Francia lo vemos muy bien. Hablaba recién Samuel de la historia de la Champions League, ¿no? Cuando se enfrentaron todas esas hordas que salieron de la Seine-Saint-Denis, que fueron justamente a asaltar a los ingleses y a los fanáticos de fútbol españoles. Fíjate vos que el gobierno francés, con el ministro del Interior, prefirió echarle la culpa públicamente en una rueda de prensa. Dijo, los que han causado el desorden han sido los ingleses. Inglaterra es una potencia nuclear. El ministro del Interior hoy en Francia prefiere endilgarle la responsabilidad falsamente a Inglaterra antes que a los habitantes de los suburbios, porque sabe que eso le va a crear una revolución, un caos interno que va a ser absolutamente inmanejable. Claro. Los jueces son tremendamente laxistas. Fíjate vos que hubo un caso que no sé si fue resonante, no creo, que pasó en Francia. Un inmigrante de Bangladesh en el año 2020 había sido expulsado y la Corte de Apelaciones de Burdeos, de una ciudad de Francia, decidió que no, que tenía que quedarse en Francia porque era asmático y que las condiciones climáticas de su país de origen no le permitían poder luchar, combatir de manera, con alguna chance la enfermedad que él tenía. Y por esa razón debía quedarse radicado en Francia. O sea, estamos abriendo la puerta también a las migraciones climáticas que van a venir en los próximos años y que nos van a caer encima, ¿no? Y el sistema de los jueces, bueno, los jueces en Francia, no me voy a hacer amigos diciendo esto, pero yo trabajo en la justicia, soy abogado, los cotejo casi todos los días. La mayoría de los jueces en Francia están sumidos en una ideología de izquierda, en una ideología globalista, en una ideología de
falsamente de derechos humanos, porque ¿qué derecho humano es hacer venir a millones de personas a nuestro territorio si no tenemos la capacidad de poderlos recibirlos dignamente, de poder darles de comer, de poderles proponerles un empleo digno? Porque en eso estamos hoy, en esa situación estamos hoy. Pero están carcomidos por esta ideología, que es una ideología, creo yo, globalista. Y una reflexión más. En una sociedad multicultural, es interesante remarcar esto y enfatizar esto, en una sociedad multicultural no tenés más lo que otras veces ayudaba mucho en los gobiernos de las sociedades, que era la sanción social. Si no tenés cohesión social, no hay sanción social posible. Quiere decir que el gran regulador, en definitiva, de la sociedad, necesariamente es el Estado. Porque la única regulación que podés tener en una sociedad multicultural, cuando las sociedades humanas, cuando las relaciones humanas, cuando las relaciones entre vecinos, entre miembros de una ciudad están totalmente fracturadas y son irreconciliables, como nos pasa hoy en Francia y como pasa en Europa, la única autoridad que podés tener ya no es una autoridad social que regulaba mucho las situaciones sociales en los barrios, sino que es una autoridad estatal, es el gran regulador. Y yo creo que a los globalistas les encanta esta figura del gran regulador porque les permite a ellos utilizar todos los medios de control social de los cuales son tan adictos, ¿no? Y lo vimos en el pasado con el tema también del COVID. Samuel, estamos hablando de que esa legislación es laxa, ¿no?, con estos delincuentes extranjeros, sobre todo también en el caso de los menores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nos podemos imaginar un poco, pero me gustaría, no sé si tú nos puedes contar un poco, qué es lo que está ocurriendo exactamente con esas órdenes de expulsión que quedan en trámite, ¿no?, o en tierra de nadie, con esos delincuentes, con esos inmigrantes ilegales que sí que cometen delitos en nuestro país. Las órdenes de expulsión son muy difíciles de ejecutar, primero cuando no tienes un plan y segundo cuando no eres un país fuerte. Es decir, cuando todo el mundo te toma por el pito de sereno, es muy difícil que devuelvas a nadie a ningún sitio. Tienes que tener una posición de fuerza para poder negociar. A veces se pone el ejemplo de Australia, del No Way australiano, de cómo ellos son un país también, pues, digamos, rico, rodeado de islas muchísimo más pobres, que también llegaban a sus costas muchos inmigrantes. Y sacaron aquel eslogan de No Way, bajo ningún concepto vas a entrar en nuestro país de forma ilegal, que ese, si lo sacaras hoy aquí, pues serías racista, xenófobo, fascista y todos los istas posibles. Pero ¿cuál era el objetivo final? ¿Qué hay que hacer para que el Mediterráneo no sea un gran cementerio? Pues es muy sencillo. Para que la gente no muera en el mar hay que evitar que se tiren al mar. Si tú pones en la capital de España un cartel que ponga Welcome Refugees, lo que estás haciendo es invitar a que se tiren al mar. Eres un miserable y un sinvergüenza. Porque encima, ninguno de los que puso el cartel de Welcome Refugees en el Ayuntamiento de Madrid está allí nunca para recibirlos. Nunca está en Algeciras, en Ceuta, en Canarias, para decirles cuál es la propuesta de vida que tenéis a partir de ahora. Porque saben que no hay propuesta de vida. Y al final convierte el cartel, el eslogan, es pura maldad. Necesitamos una posición de fuerza. Australia, por ejemplo, el dinero, que se gasta en esto, cantidades ingentes de dinero en la política migratoria, al final se lo dio a otro país, en este caso a Nueva Guinea, capital Papúa, y derivaban allí las embarcaciones. Quizá 3 puertos en el norte de África, con carácter internacional, en 3 países con los que se tengan convenios, pueden ayudar a gestionar esto. Ya no para retornar, que es más difícil, para que no lleguen, porque les estamos engañando. Las mafias les hacen creer que llegar aquí, mira, en la capital, Welcome Refugees, vas a tener un buen trabajo y vas a hacerte socio del Real Madrid, vas a ver a Modric o a Benzema o al que esté. No va a pasar nada de eso. Les estamos engañando. Arriesgamos su vida y les estamos engañando para hacer política. España tuvo la suerte que no tuvieron Francia, Suecia, Bélgica, porque nuestra primera oleada de inmigración, que todavía no era desbordada además, fue de un continente con el que compartimos cultura, compartimos idioma, compartimos religión, compartimos costumbres. Eso es importantísimo. Y aún así, el otro día comparecí en la Asamblea de Madrid por lo de las bandas latinas, me insultaron, me llamaron racista porque me negué a decir bandas juveniles, que es como se llama, con la complicidad de todos los partidos, excepto Vox, y yo me negué a llamarlas bandas juveniles y me llamaron racista. Yo, que toda la pandilla de mi cole, como hablaba con Santiago, son argentinos, chilenos, todos, soy el único español. Y que considero además, como hablaba con él, que probablemente nuestra salvación está en Hispanoamérica, porque todavía conservan ese concepto de familia, de cristiandad, que estamos perdiendo aquí cada vez más. Esa cohesión de la que hablaba Santiago. Probablemente ahí esté nuestra salvación. Pero bueno, me llamaron racista. Porque el problema de las bandas en Madrid, de las bandas latinas, es un problema que también salpicó a Francia y a Suecia, pero es diferente al de por los procesos de inmigración ilegal desbordada. Es el de la segunda y tercera generación, que suelen ser generaciones mucho más violentas.
La primera generación de inmigración ilegal que llegó a España era hispana. No era desbordada, no teníamos el problema de ahora. Era gente que venía a matarse a currar. Ni siquiera esa supimos gestionar. Con un gobierno socialista, Rubalcaba, que en paz descanse, se detrayeron funcionarios de la Seguridad Ciudadana, de la primera línea de batalla, para mandarlos a los metros a las 6 de la mañana a detener a este tipo de inmigrantes, que iban con un bocadillo y una tartera a currar 12 horas. 12 horas los deteníamos y los metíamos en un calabozo. No se hace hoy con la inmigración que nos está llegando y se hacía con estos. Bien, esos inmigrantes tuvieron hijos, tenían hijos. Si vais ahora a las noticias de hace 15 años en Madrid, breves, se hablaba de que bandas de jóvenes latinos cobran a los españoles por jugar en las canchas de fútbol y demás. Nadie atendió el problema, no se denunciaba, estadísticamente no existía. Nadie atendió el problema porque tenemos un modelo policial que hace números, estadística, pero no resuelve problemas. Esos inmigrantes tuvieron hijos, los hijos entendieron el mensaje. Mi papá viene, mi papá coge un bocadillo, mi papá trabaja 12 horas para buscar una vida mejor. Mi papá acaba en una celda. Mi papá no está en casa, yo quiero unas Nike Jordan. Mi papá no puede conseguir unas Nike Jordan. Ahora yo voy al parque y me junto con mi nueva familia. Mi nueva familia es la banda. Y no hay coste en la banda. A los 3 meses tengo unas Nike Jordan. ¿Entendieron el mensaje? Hago esto, robo, hago lo otro, y no hay coste. La ley del menor es la que es en España. Apenas tengo coste. Eso ni siquiera supimos gestionar en España una primera oleada de inmigración que no era desbordada y encima era de un continente con el que compartimos todo. Pues prepárense los españoles porque ahora llega una oleada de inmigración ilegal desbordada de un continente con el que no compartimos nada. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Os voy a dar, pero nada, tienen que ser 2 intervenciones muy cortitas, tanto la de Santiago como la de Charlie Weimers, por favor. 2 minutos, Rebeca. Sí. Solamente para completar efectivamente lo que dice Samuel. Yo creo que el gran perdedor de toda esta situación, y eso hay que decirlo y hay que dejarlo claro para que la gente lo entienda bien, el gran perdedor no son los jueces, no son los legisladores, no son aquellos que tienen la posibilidad de vivir en barrios cerrados, con seguridad privada, atenderse en hospitales privados. El gran perdedor es el español de clase media baja, el francés de clase media baja, el sueco de clase media baja, que no tiene posibilidad de ir a otra parte y que se encuentra cautivo en su propio país por culpa de todas estas élites que han permitido que llegue toda esta inmigración masiva, se encuentra cautivo y prisionero en una celda, en su propio país, en su propio barrio, y no tiene la posibilidad de ir a otra parte, no tiene la posibilidad de ir a hospitales privados, tiene que seguir haciendo la cola en hospitales públicos que se están desmoronando, no tiene la posibilidad de poner a sus hijos en colegios privados, tiene que ponerlos en colegios públicos en los cuales ya se enseña a duras penas a contar y a leer, porque hay muchísima gente que no habla francés, hay chicos que no hablan francés, o no hablan español, o no hablan sueco, y la principal víctima de esta situación va a ser el pobre hombre común que trabaja y se desloma de sol a sol para mantener a su familia en barrios de clase media baja. Charlie Weimers. Yeah, I would like everyone to keep their eyes on Sweden because a paradigm shift is ongoing in my country right now with the new center-right government supported by my party, the Sweden Democrats. We are overhauling migration policy in order to have the strictest policy in the whole of the European Union. But not only that, the crime policy is being reformed as well. Up until now, we've had a crime policy of the generation of 1968, cultural Marxism dominating the criminology scene in Sweden, where the Swedish prison authority has been named the Crime Care Authority, and where prison sentences were regarded as primary an action of rehabilitation rather than making up for your crime, serving your sentence for that. For instance, building on what has been said about youth crime, in Sweden we have seen the gangs sending out youngsters to murder people and to commit crimes on their behalf because they had rebates, discounts on their sentences, on their punishments, and hardly even sent to jail.
We're ending that now. We are doubling the sentences for crimes committed in favor of a gang associated with the gang scene in Sweden. Reforms like this will really deeply change the way we deal with crime in Sweden, and I think we will be successful. The socialists, they tried their social policies for decades. They talked about new youth centers as the response to soaring gang crime. Well, that is over now. This Swedish carnage ends right here, right now. Keep a look at it. Pues muchísimas gracias a los tres invitados, Samuel Vázquez, Santiago Mucio y Charlie Bemies, por estar en este panel.